Damos gracias a Dios por estar un día más en este programa, en Radio Solidaria y Solidaria Televisión, que es la tertulia de amigos. Y hoy contamos con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Pues gracias a Dios, espero que bien hallado. Por su gracia estamos Sí. y este canal está funcionando porque Dios nos ha dado esa gracia. Analizando las noticias que están ocurriendo a nuestro alrededor, hay un montón, vas a los diferentes medios y hay un montón de noticias que coinciden en un tema y es Israel. Por todas partes. Es verdad que ha habido aquí en España ahora la Vuelta Ciclista, ahora parece ser que están queriendo hacer boicot, y España quiere liderar la lucha contra Israel, ¿no? Y hay muchos que aprovechan la oportunidad para decir, oh, yo también me uno, ¿no?, a esta historia, pero no se dan cuenta que detrás, bueno, la Unión Europea, en fin, un detallito para decir, oye, nosotros no nos quedamos atrás, ¿no? No se dan cuenta que en realidad, aunque se creen muy machotes, están siendo usados por Dios para un propósito concreto. Y tenemos que entender que todo esto como todas las cosas así. que suceden, Él Sí, tiene el control y, por supuesto, que Él dirige su creación y hasta los demonios los dirige Dios, ¿no? Y, bueno, pues Israel, que es un pueblo que Dios formó para sí, a través de Abraham, un iraquí, fíjate tú, pues el padre de Israel, el padre humano, siempre, desde el momento en que Dios decide establecer un pueblo suyo en la tierra, pues Satanás se revuelve como una, bueno, rabiosamente, para intentar impedir el plan de Dios. Y Dios le permite que desde el principio pues sean perseguidos los descendientes de Abraham. Y de hecho, Dios permite, y lo profetiza a Abraham, después de un tiempo estarán esclavos en Egipto durante 400 años. O sea que imagínate tú qué perspectiva le plantea Dios. ¿Para qué? Para que en Egipto sean quebrantados, porque enseguida que José es usado por Dios, el hijo de Jacob, y por supuesto, por tanto, pues nieto de Abraham, no, bisnieto de Abraham. Jacob era nieto de Abraham. Jacob, ¿no?, era el nieto de Abraham, pues bisnieto de Abraham, pues resulta que Dios le usa para ser el segundo principal del imperio egipcio. Y entonces, pues, salva a los que ya se estaban multiplicando con las 11 tribus, porque faltaba la de José, pues les salva de la hambruna terrible, ¿no? Y se los lleva a Egipto. Primero les abastece a través de sus hermanos que vienen a Egipto a comprar comida, porque no tenían, y luego les lleva a Egipto. ¿Y qué sucede? Muere José y la descendencia de esos hermanos de José, pues ¿qué sucede? Pues que se vuelven medio egipcios, o sea, se asimilan a la comodidad, al confort y al abuso de riqueza, y entonces Dios se contrista y los entrega como esclavos a Faraón. Y con, bueno, unas masacres tremendas de la matanza de todos los varones que nacían, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre Dios tiene un tiempo de quebrantamiento a los que ama y después un tiempo de sanidad. Hace la herida y la cura, ¿no? Y envía a Moisés, porque claro, llega un punto de desesperación que por fin se quebrantan, se humillan, claman a Dios, lloran, gimen y conmueven el corazón de Dios y a su misericordia, y envía a Moisés y los libera.
Y bueno, pues ahí empieza todo el periplo de 40 años de éxodo por el desierto, cuando podían haber llegado a la tierra prometida en 40 días. Pero esa naturaleza contaminada de los que tenían que mantenerse como pueblo de Dios, pero contaminada por el egoísmo, por la falta de fe, la incredulidad y las idolatrías, etcétera, y las perversiones, pues el miedo. Y bueno, fueron cobardes cuando Dios manda a los 12 espías a Jericó y 10 vuelven aterrados y diciendo: aquí no podemos venir a vencerles porque son gigantes y nos van a matar a todos, salvo Josué y Caleb. Los demás contaminaban a todo el pueblo. Qué curioso que todos fueron contaminados con el miedo, salvo Josué y Caleb. Y entonces, durante esos 40 años, solo sobrevivieron en el desierto precisamente los que descendientes, Josué y Caleb, y los descendientes que habían sido, pues, bueno. Sí, los únicos que entraron en la tierra prometida. Y curiosamente, Josué pertenece a la tribu de José, y Caleb pertenece a la tribu de Judá, que son los dos que ostentaban la primogenitura, es decir, la bendición de Dios y las demás tribus que eran secundarias en ese aspecto, ¿no? Que después se divide, cuando se divide después de Salomón, se divide el reino, vuelven a ser las dos tribus. Efraín, vamos a decir, que es hijo de José, y Judá, y hoy en día se llaman judíos porque la tribu de Judá es la que prevalece, y por supuesto a través de ella vino el Señor. Hubo un tiempo en que hubo una guerra civil entre los dos reinos que se establecieron, y las 10 tribus desaparecieron, que Dios las tiene controladas, ¿no? Y que van a recibir revelación los que sean descendientes de esas 10 tribus para realizar el aliyá de volver a la tierra de Israel. Aunque también dentro de Judá hay representantes de todas las tribus, porque algunos se pasaron a Judá cuando hubo la división, ¿no? Porque Benjamín, Jerusalén es territorio de Benjamín, Judá, por supuesto, y los levitas, esas 3 tribus estaban ahí en Jerusalén, pero hay representantes de todas las tribus también en Judá. Sí, lo que es cierto es que desde entonces, bueno, y sin descanso, pues continuamente Dios, para pulirlos, para purificarlos, perfeccionarlos, podarlos, pues desata a los enemigos continuamente, ¿no? Vienen las torturas de los filisteos, los amalecitas, y hay continuas persecuciones y guerras y matanzas de israelitas, ¿no? Luego ya, ¿para qué vamos a hablar de los genocidios históricos contra Israel? Si un pueblo ha recibido más genocidios injustos y perversos, intenciones de hacer desaparecer. Humanamente, aunque divinamente, con un plan espiritual que los humanos la mayoría no alcanzan a entender. Pues ahí tenemos nada menos que Nabucodonosor, que arrasó, destruyó el templo glorioso. Digo yo glorioso, que es como se le consideraba. Bueno, en el momento en que el Señor desciende sobre el lugar, la gloria de Dios se manifestó en ese templo. Exacto, pues eso, y sin embargo le contestaron. Y por eso el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no continuó manifestándose en el templo de Salomón, porque hasta él mismo se pervirtió, pues permitiendo que las mujeres adoraran a dioses falsos, a ídolos y toda clase de desmanes. Y ya para empezar cometió el error de llegar a tener 1000 mujeres. Aquí se le ocurre qué perversión tendría, ¿no?
de fornicación. Pero el tema es bien claro, ahí viene un genocidio brutal, más de 1 millón de judíos asesinados en Jerusalén, arrasado Jerusalén, y miles deportados a Babilonia, miles, entre los cuales pues estaban los jóvenes selectos más instruidos, Daniel y bueno, los que después fueron cambiados al nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Que le pusieron esos nombres persas, pero que eran 4 jóvenes íntegros y consagrados a Dios, ¿no? Y que sufrieron pruebas terribles, ¿no? Ya leemos cómo los 3 jóvenes son echados al horno de fuego 7 veces más caliente, ¿no? Por no adorar a la estatua de Nabucodonosor, la estatua del emperador. Y eso dándonos una pista de lo como el final, el último emperador también pues va a perseguir con una gran tribulación a los seguidores de Cristo. Y bueno, a los judíos primeramente y luego a los seguidores de Cristo, ¿no? La agencia judía durante décadas ha estado, por lo menos desde los años 80 que tenemos conocimiento, ha estado invitando a los judíos a volver a la tierra, ¿no? A la tierra de Israel, al Eretz Israel. Hacer la Aliyá. Y de una forma voluntaria. Y la palabra nos avisa de que ese tiempo se acaba y va a haber otro tiempo diferente de persecución. Sí, lo llama de otra manera, lo dice, primero enviaré los pescadores para buscaros, ¿no? Y los pescadores son los que durante 70 años, el tiempo que Dios dio a los pescadores, con la famosa, invitación de las agencias judías en todo el mundo, pagándoles viajes y dándoles toda clase de ayuda para establecerse en Israel, y muchos miles han vuelto a través de los pescadores, ¿no? Y después dice, enviaré los cazadores. El pescador pesca al pez y lo agarra vivo y lo mete en la cesta, pero el cazador no mata la presa. Entonces la persecución que lleva años desatándose después de esos 70 años de pescadores va creciendo, y vamos a ver a los cazadores. Y los cazadores, pues ya hemos visto, ya han empezado a matar judíos en Francia, esa matanza que hubo en ese periódico, no sé cómo fue, sí. Y luego en una sinagoga, y luego... Entonces, eso se va a recrudecer, y qué curioso que las raíces viejas antisemitas que todavía están en muchos corazones, por envidia, por rabia, porque ven que los judíos consiguen lo que ellos no consiguen, ¿no? Porque tienen la bendición de Dios a rabiar. O sea, tienen la bendición de Dios, es muy superior a la que da a todos los pueblos de la tierra, por supuesto, conforme a sus promesas, aunque también tienen el castigo de Dios más fuerte que nadie. Hablaba de genocidios. El siguiente genocidio fue el del emperador romano, que mató también otro 1 millón de Tito y sí, destruyó la ciudad de Jerusalén. Y destruyó la ciudad de Jerusalén también, y vendieron miles y miles de israelitas como esclavos a precio de risa, porque no daban abasto a vender. Entonces, y bueno, por último, la mayor tragedia de genocidio que se puede mencionar ha sido la de Hitler, con apoyo de muchos gobiernos y de papas. Uh-huh. Esto es impresionante. O por lo menos con la traidora y cobarde con descendencia de muchos personajes importantes, ¿no? Gracias a Dios que algunos
han tenido sensibilidad y han salvado de ese horror a muchos judíos, ¿no? Como conocemos los reconocimientos que hay en Israel de todos los que han salvado judíos. Entonces, ¿qué hablan de genocidios esta gente? ¿Qué hablan de genocidios? Genocidio es el que tiene planificado hacer Hamás y el que tiene planificado hacer Palestina, no los palestinos comunes, que son bueno, pues peones. Sí, es un pueblo esclavo actualmente que está sometido, claro, al terror de un grupo militar, ¿no? El problema no está en Israel, el problema está que si Hamás se rinde y deporta las armas, entrega los rehenes y acepta renunciar al terrorismo, pues Israel establece en Palestina con una supervisión justa, pues un Estado como quiere y siempre ha querido. Los que no quieren son ellos no quieren, ellos quieren tener el reconocer al Estado de Israel no lo reconoce, claro, no quieren reconocerlo por nada, quieren el exterminio de Israel. O sea que el espíritu genocida no está en Israel. Está contra Israel desde toda la historia. Es algo que es incomprensible porque es diabólico y populista. Y enseguida, ante la valiente defensa que hace Israel, que muchas veces puede ser que sobrepase lo que es suficiente, pero claro, no puede dejar que ningún asesino de Hamás sobreviva, porque todo asesino que sobreviva y con el capital y la financiación y el apoyo de infiltrados, de los enemigos antisemitas satánicos que hay en el mundo, pues esos diríamos vampiros que están en los túneles donde quiera que estén, si dejan alguno, volverán a organizar, como lo han asegurado y como se jactan de haberlo hecho. Entonces, que den otra solución. Claro. O sea, la solución ¿qué es? Que Israel se rinda, deje las armas y permita que los maten y que negocien con cadáveres judíos y con los pocos ya que quedan vivos de los secuestrados, que negocien salvajemente y que una vez más Israel agache la cabeza y dé 1000 asesinos de Hamás prisioneros a cambio de un cadáver judío, como lo han hecho, o de un vivo. Sí. Estamos locos. Israel no quiere destruir Palestina, quiere ordenarla, ponerla en orden y eliminar cualquier asesino recalcitrante, incurable, que haya en Palestina. Porque si no lo hace, ese solo buscará matar y matar y matar. Sí. Y procurará formar número de asesinos con sus hijos, nietos y con todos aquellos a los que pueda dominar por el pánico, como está haciendo. Sí. España, en los últimos más de 500 años, se ha manifestado siempre como un país antisemita, antijudío, ¿no? Desde la expulsión de los judíos en España en enero del año 1492, antes de terminar con la Reconquista y de terminar con el califato de Córdoba y todo esto que acabó en octubre, ¿no? De ese año. En medio, 500 años de antisemitismo. Yo recuerdo concretamente en la ciudad de Vitoria, cuando los judíos son expulsados de España, los judíos de allá se juntan con el alcalde de Vitoria en ese momento, y el alcalde de Vitoria hace un pacto, un juramento, de guardar los lugares, sobre todo el cementerio judío,
y un monte que hoy en día se llama el Monte de los Judíos, igual que en Barcelona hay otro Monte de los Judíos, Montjuïc, y el otro es Judizmendi, ¿no? Pero 500 años guardando ese lugar de algunas personas que fueron dignas y que mantuvieron su palabra, ¿no? Pero no es lo común. No es lo común en España, sino que hay cierto espíritu sigue habiendo ese espíritu de intentar evitar que Israel tenga nada que ver, y es confrontarse con el propósito de Dios, ¿no? Claro, todo eso además es una balanza que usa Dios para ver la medida de ira santa, de justicia y de castigo que aplica. Porque todo aquel que se mete contra Israel, pues se mete contra Dios de una forma directa, recalcitrante. Por eso prosperan unas ciudades y otras tienen problemas, sí, porque Dios interviene detrás. Es que es curioso lo que estás diciendo, porque fue en Judizmendi donde empezó nuestro ministerio. Sí, nuestra primera iglesia la tuvimos en Judizmendi. La tuvimos en Judizmendi, ¿no? Y la casa donde yo vivía estaba prácticamente cerca, pero ahí al lado de Judizmendi. Sí. Pero más aún, cuando los alaveses despedían a los judíos, en lo que es hoy la Plaza de la Constitución, allí era campo, y allí eran las afueras y los despedían, lloraban los alaveses al despedirlos, lloraban. Y bueno, pues hicieron ese pacto que duró, no sé si 50 años. No, que más de 500 años se mantuvo. Digo, que duró más de 500 años, pero que, estoy diciendo, 50 años después de nuestra Constitución, vinieron judíos franceses y liberaron el compromiso de no tocar el cementerio judío que estaba allí, en Judizmendi, y de poder disponer del barrio judío. Entonces, como diciendo, ya ha pasado. Pero desgraciadamente hoy, en estos días, ha habido personas que han ido a profanar ese cementerio. Es que ya el País Vasco no es lo que era. No, definitivamente. Yo estuve hablando el sábado con una persona de Vitoria y me decía, yo hace 26 años que salí de vivir en Vitoria, ¿no? Y me dice, tú no conoces Vitoria ahora. Vitoria se ha convertido en un basurero. Claro, han dado acogimiento a los musulmanes, en una equivocación diabólica que les va a costar carísimo, y ya está costando caro. Ya, sí. Con tal de impedir que vengan cristianos latinos, porque entonces esos cristianos latinos no aprenderían euskera, igual que ha hecho Cataluña, ¿no? Preferible, además para intentar arrancar esas raíces tan profundas del Evangelio y de los principios y valores judeocristianos, pues, han preferido importar musulmanes. Lo van a pagar carísimo. Y entonces, pues fíjate tú qué respuesta están dando contra judíos y cristianos, ¿no? Pero qué curioso que en esa Plaza de la Constitución, donde despidieron a los judíos, nosotros tuvimos el bautismo más numeroso que yo conozca que se ha realizado en España. Bautismo de seguidores de Jesús. ¿Tú fuiste bautizado allí? No, yo no fui bautizado. Tú bautizaste conmigo. Bautizaba allí. Tú bautizabas ahí también, es verdad. Tú te bautizaste en la playa, creo. No, ¿Dónde fue? ¿Dónde fue que siempre me olvido? Yo el día 9 de septiembre, hizo 41 años que pasé por las aguas en el pantano de Zuazo, ¿no? Yo sé que fue en el agua, el mar. Bueno, claro. El agua siempre, pero fue... en el pantano de... No era el mar, era un pantano. Yo te bauticé, ¿no? Sí. Claro, pues es que quiero saber... De Villarreal. Ya ves que me falla la memoria, pero fíjate tú, en ese lugar tuvimos el bautismo más numeroso de la historia, unas de España, 700 personas. Que se conozca. 700 personas a la vez. Eso fue algo glorioso. Pero ¿por qué ahí? ¿Y por qué nuestro ministerio comienza ahí, en Vitoria y en Judizmendi? Pues esto tiene que ver claramente por la gracia de Dios que nos ha dado
al conocer primero al judío perfecto Jesús, a los judíos apóstoles y a los judíos profetas, y al amar y respetar al pueblo del libro, que es Israel. El pueblo del libro de la Biblia es Israel. Y desde entonces seguimos amando y respetando a los... Sin embargo, los judíos tienen el mensaje claro de parte de Dios que se tienen que volver a la tierra, al refugio que Dios ha establecido ahí en lo que llamamos Oriente Medio, que es ese territorio. En realidad, el territorio que Dios da al pueblo de Israel es más que ese, porque va desde el Nilo hasta el Éufrates. Tú fíjate. Y ahora les están racaneando una parte que sería, no llega ni al 10% del territorio, que en realidad es el que en el decreto divino, es decir, en el decreto del dueño de la tierra, le corresponde a ese pueblo, ¿no? Y está infectado de pueblos que odian a Israel. Es decir, desde el río Éufrates hace frontera con Irán, ¿no? Está Irak, está Jordania, por supuesto, Siria, Líbano, y por el otro lado, por la otra frontera, está Egipto, que tiene una buena parte del territorio desde el Nilo hasta la frontera de Israel, está toda la zona del Sinaí, que aunque es desierto, tiene unas sales y unos minerales. Y petróleo. Impresionante. Usted sabes que cuando se ataca a Israel llega hasta el Nilo y claro, toma el Sinaí y toma los pozos de petróleo, y entonces interviene la ONU. Sí, en la guerra de los 6 días. Y interviene Estados Unidos y tiene que devolver ese territorio. Entonces, pero lo primero que está pasando de todos aquellos que se enfrentan con Israel, pues fíjate tú, que ahora mismo una empresa israelí, pues ante estos ataques y encima al haberle anulado el contrato que tenía, porque el gobierno de forma, no se sabe español cómo, le quita a Orange el contrato que tenía de los brazaletes electrónicos para controlar a los supuestos agresores de mujeres, y resulta que todos los chips sí, el sistema se ha venido abajo. Son israelíes. Y entonces están liberados todos los... Y es que, claro, rompen contratos esta gente como quieren romper contratos de ventas y compras de armamentos entre España e Israel, que la ministra se atreve a decir para reaccionar de que ella hizo un comentario, no sé si con micrófono o fuera de micrófono, de que no se podía hacer eso de romper las relaciones de comercio militar con Israel. Pues ahora dice que no hay en absoluto ningún contrato con Israel, y ni siquiera el Servicio de Inteligencia Español tiene ninguna. ¿Pero de qué vas? Y mira, ya basta que diga eso para que aparezca enseguida el chasco, el fiasco que se organiza con esto de los brazaletes, ¿no? Y entonces, pues Israel, la empresa privada de Israel, que había tenido ese contrato, se lo anulan y dice que no da los informes que tiene que dar, como Pegaso no da los informes que tiene que dar. Otra empresa, ¿no? Israelí, no saben lo que están haciendo, porque curiosamente primero están provocando a Estados Unidos, que ya lo tienen pues ofuscado contra Zapatero, al cual están investigando muy fuertemente, y contra nuestro gobierno y contra España. Hacen una cumbre chino-estadounidense en Madrid. Y los funcionarios que tienen que estar trabajando en esa cumbre les dan permiso para ausentarse. De tal manera que han hecho un fiasco. De las pocas cosas que le quedan a España para poder
Es decir, Estados Unidos dice, bueno, vamos a dar una oportunidad nueva. Y dice, no, pero vamos a ver, porque está Estados Unidos en medio. Porque si es solo China hubieran dicho, no, está bien. Pero dice, conseguimos una cumbre que se haga en España, de las pocas cosas porque ya no le invitan a España en ningún foro porque no es fiable. Y vienen los chinos y los americanos a Madrid y les hacen el boicot, sabotaje. Sabes que pues es que es una de las estrategias sin escrúpulos del comunismo y del socialismo. Y de reírse de la gente. Sabotaje. Tú fíjate que cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid inaugura el Zendal, un impresionante hospital para enfrentar la COVID, le hacen sabotaje. Empleados que, claro, dirigidos por ¿para qué voy a mencionar personas que yo sé que han dirigido ese asunto, ¿no? Y bueno, es continuo. Esto que ha pasado con los ciclistas es un sabotaje. Lo tienen que entender que es un sabotaje terrorista, sí, lo que han hecho. Porque, vamos a ver, ¿qué sentido tiene atacar a ciclistas porque supuestamente tienen un patrocinador judío? Pues entonces están apañados. Resulta que tienen que todos atacar los demás a miles de empresas, miles de equipos y a miles de actividades que están patrocinadas por capital de empresas judías. Y además pagan los demás ciclistas las consecuencias. Sí. Y uno de ellos es atropellado por uno de los participantes terroristas que se echa contra él y lo tira al suelo y lo desfenestra, yeah, y le destroza la carrera. Entonces, todo esto yo espero que tenga consecuencias judiciales. No, de hecho, porque es un sabotaje. Ya las está teniendo, porque el delegado de gobierno de Madrid, que ha sido el artífice de todo este asunto. No, y el exaltador. Vamos, ha dado la enhorabuena a los saboteadores. Y es curioso, han venido hasta etarras del norte, han venido los peores mercenarios de la izquierda, como una Cale Borroca antigua vasca, han venido para sabotear. No, y no tan antigua. Y claro, qué éxito, lo han conseguido y lo han felicitado. Y bueno, esto es alucinante. El otro día yo veo la salida del juzgado de los 2 detenidos en Valladolid y yo dije, estos son de Bildu seguro. Eran de Bildu seguro, sí, solamente por verles, ¿no? Y resulta que de los que han detenido en Madrid, bueno, uno de ellos había sido. Ya han identificado 3 condenados en Francia por pertenencia a ETA. Estaban allí. Y fugados, claro. Bueno, porque en Francia la condena, habrán cumplido la condena, pero a lo mejor han sido 4 o 5 años. Ah. Entonces vuelven a estar libres, pero vuelven a... Cuando un delincuente, claro, se pasan a España, que ya en España no tenían ninguna causa pendiente y están libres, pero siguen actuando en la misma manera que estaban actuando antes. Y precisamente a ellos les motiva de forma especial el luchar contra Israel. Algo que identifica a todas estas personas es un pañuelo que se llama Palestina. Sí, el kafir o coafir, no sé cómo se llama. Bueno, sí, el típico... Es la Palestina. Típico... Se parece en algo, guardando las distancias, al talit, pero es más pequeño. Pero no, es diferente. Y es negro. En lugar de ser azul, es negro. Pero el tipo de tejido y las filactelias, es decir, los flecos y todo eso... Es una imitación. Sí, se parece, ¿no? Pero, sí, Satanás solo hace que imitar. Sí, pero es en lugar de ser blanco y azul o algo que simboliza el cielo y tal, es blanco y negro y con mucha trama encima. Y eso identifica a todos los terroristas del mundo, del terrorismo internacional. Es el emblema que se suelen poner y que lo han adoptado, pues
perversos comunistas, actores como el Bardem que ha salido ahí con el puño alto. ¡Qué vergüenza! Y llevan a Palestina como diciendo, vamos a matar a los judíos. No sabe lo que hace, porque es que no tienen conocimiento de que Dios existe y que no tienen respeto ni a Dios ni a nada, ¿no? Y entonces, pues ahí está de moda con todo Hollywood. Y qué curioso, que la mayor parte de Hollywood depende totalmente de Israel. De y que este judíos, Bardem se ha hecho millonario gracias a películas que han hecho las productoras israelíes en Hollywood y en los demás sitios. Y recibió, ¿quién concede el Oscar? Los Oscars. Los judíos son los que mandan en todo eso. Entonces ahora a ver qué va a hacer. Claro, y que ya no, que no va a aceptar ningún contrato. Bueno, ahora que estás forrado, puedes decirlo. Devuelve los Oscars, devuelve... Manda todo ese dinero, mándaselo a los palestinos. ¿Cuánto has mandado a Palestina? ¿Cuánto auxilio has dado a los supuestos niños que se mueren de hambre, que en realidad está comprobado y lo hemos visto? Que nosotros vamos a Israel y he ido a Palestina, no una vez, varias, y entonces ahora no puedo, pero esos niños son enfermos terminales de cáncer, que los exponen como si estuvieran muriendo de hambre, pero que no es verdad. Esas fotos además están expuestos como para sacar la foto y utilizarla para tocar los corazones. Niños que además en algunos casos han sido aceptados en hospitales de Israel para ser tratados, como tratan incluso a los terroristas heridos gravemente y que no les pueden atender en Palestina. Porque ¿qué van a atender si se han gastado el dinero en hacer túneles, en armas de guerra y en tener 10.000 millones en Qatar? Los terroristas que han sido asesinados, 10.000 millones en Qatar tenían allí acumulados en sus cuentas, como ha salido a la luz, 9 muertos. Entonces todo esto es la demencia, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Un Netanyahu perfecto? No, nadie lo es, y seguro que está cometiendo errores de cálculo, pero no, su intención, no tienen que aplicarle la intención de genocidio, porque si Israel hubiera querido hacer un genocidio en Palestina, no queda ni uno. Tiene potencial para no dejar ni uno vivo. Y sin embargo no es cierto, avisa y avisa. Son los mismos terroristas los que retienen a los palestinos, los ponen de escudos humanos, son los que ponen sus armamentos y sus lanzacohetes bajo los hospitales y bajo las mezquitas y bajo los colegios, para que como salen de allí y disparan, entonces es fácil que Israel detecte dónde salió el cohete y además avisan, vamos a derribar tal edificio, porque hecho, ustedes desde ese edificio alto están teniendo la estrategia y se han cargado todos los edificios altos, pero es una consecuencia de una guerra que no empezó Israel como las demás. ¿Qué guerra de todas las que ha habido contra Israel ha empezado Israel? Ninguna. Y de todas solo perdió una, y las demás las ha ganado porque Dios está con ellos. Solo perdió una, y curiosamente fue perdiendo el control de la Jerusalén que la tomó Jordania, y la perdió contra los ejércitos de élite del rey de Jordania. Un ejército muy súper preparado. Y Palestina nunca ha existido. No. Ni siquiera se llamaba Palestina en tiempo de los filisteos, que de ahí viene su nombre, Filistea. No, eran unas tribus llamados filisteos, junto con otras, con los jebuseos y los amorreos y toda clase de tribus nómadas que se habían establecido en ese territorio cuando llegaron los israelitas. No, pero Palestina... Pero no hay una continuidad histórica de los filisteos a los palestinos. Claro. Es mentira que sean descendientes. Mentira, y además hay un tema. El único nombre que ha tenido Israel como Palestina lo puso el emperador romano. Tito. Tito. No fue Tito, fue el que cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina,
para erradicar todo rastro judío israelita, y Israel la cambió por Palestina. Él es el que lo hizo. Pero claro, una vez que Israel recupera... ¿Sería Claudio después de...? No, Aurelio, no sé. No, tiene que ser posterior a Tito o posterior a Tito. Estaba junto con Tito, no me acuerdo ahora. Bueno, ¿qué más da? Que además fue un devastador terrible, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, eso es tomado para venir hacia nuestro tiempo por los turcos, y los turcos lo controlan durante... Sí, el Imperio Otomano. Y después el inglés. Y entonces, cuando los turcos son derrotados por los ingleses, gracias a un judío llamado Balfour, que aportó un descubrimiento científico sobre la potenciación de la dinamita con la cordita, pues eso produjo que la efectividad de los cañones fuera terrible. Y por eso Inglaterra firmó un pacto llamado de Balfour con Israel, con la Israel incipiente que estaba en el éxodo. Sí, o la latente, ¿no? La que y de como... conceder la tierra de Israel. Entonces, claro, cuando hace ese pacto, los árabes se vuelven como locos contra Inglaterra y la amenazan, pues, ni gota de petróleo. ¿Y qué hace Inglaterra? Rompe el pacto. Así están las cosas desde hace tiempo. Y, bueno, pero Dios sigue avanzando. El pacto de Dios con Israel sigue estando firme. No, y se cumplió. Y se cumplió el gran milagro. Que en un día, ¿nacerá una nación en un día? Y en el 1947, que luego se consolida en el 48 ya por fin como declaración del Estado independiente de Israel, pero en realidad es en el 47 cuando en la ONU se vota, y por el voto de Guatemala se rompió el empate y se concedió a Israel, lo cual nunca se ha hecho con Palestina, su nación independiente. Y se le adjudicó del territorio que... Sí, Ben Gurión presenta en la ONU la estructura, la Constitución, la realidad de un Estado cierto, no ficticio, porque un Estado necesita, aparte del territorio, necesita una organización, unas leyes, una serie de cosas que hoy en día no ha lugar. Es verdad que está la zona de Cisjordania, está la autoridad palestina, pero no tiene nada de eso. No han puesto en marcha ni una ley en todos los años que están. Qué sabiduría y qué orden tienen. Claro, Mahmoud Abbas, que también está ilegalmente porque no hay elecciones. O sea, eso es perpetuarse, pero indefinidamente. Igual que Hamás ganó las elecciones, pero hace, no sé si 15 o más años, y no ha convocado nunca más elecciones. Entonces, resulta que eso es el desastre, el desorden, y no ha podido, y tiene pánico a Hamás. Mahmoud Abbas ha sido derrotado por Hamás y tiene pánico a Hamás, y ahora últimamente está reaccionando al ver que está perdiendo totalmente Hamás la partida, pues le ha quitado la subvención económica que le daba a Hamás. O sea, esto es increíble, ¿no? Y entonces, bueno, pues... y nunca han sido Palestina, porque rechazaron en la ONU en el 47 la formación de las dos naciones, Israel y Palestina, y con el territorio además adjudicado. Inmediatamente los árabes, no los palestinos que no existían como nación, sino los árabes, estamos hablando los que odian, primero por el Corán, que establece que odio total a Israel. Eso es algo que hay que leerlo para saberlo. Y entonces, pues todos se revuelven contra Israel y le declaran la guerra al día siguiente de la proclamación. Sí, porque su esperanza era terminar con el Estado judío
en un día. Es decir, que al día siguiente, bien, nace en un día, pero muere en otro día. Y no lo pierden, a pesar de que Israel estaba todavía sin organizarse, sin armas, en una forma precaria, pero Dios no lo permite, ¿no? Y por tanto, genocidios. 3 gigantescos genocidios que ningún otro país, ningún otro pueblo ha experimentado en la historia, y ahora quieren preparar el 4º. Esto está claro. Y las Naciones Unidas están dominadas por las teocracias islámicas. Y decretan y decretan y decretan, como ahora pues han vuelto a decretar, y va a proclamar que Israel es genocida. Pero usted, ¿pero qué es? ¿Qué? Bueno, una agencia, no le puedo, ¿por qué está el veto de Estados Unidos? Una agencia de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, sí. Pero una agencia que representa a las Naciones Unidas. Sí, pero que eso ellos hacen el informe, lo tienen que elevar. Y las Naciones Unidas no lo puede aprobar porque cientos de decretos que han querido aprobar en las Naciones Unidas. Yo llamo decretos porque eso es un gobierno del nuevo orden mundial, clarísimo. Además, es lo que Trump llamó el gobierno oscuro. Y bueno... Pues a ver cuándo los echa de Nueva York y los manda a otros sitios. Entonces, cientos de proclamaciones de la ONU han ido contra Israel. Y cada año, si hay 50 proclamaciones, por decir una cifra que son cientos, pues el 80% son siempre contra Israel, de una forma, en otra, en un área. Entonces, lo que sí está claro es que tenemos que tener clarividencia de la revelación de la verdad. Israel tiene derecho a defenderse desde el punto de vista humano. Espiritualmente no estamos de acuerdo con matar a nadie, por supuesto, y Israel debería de haber acudido, y lo tendrá que hacer, al príncipe de paz. Al príncipe de paz, de rodillas, con ayuno, oración y con arrepentimiento. Porque todo esto que Dios permite como vara de Dios contra Israel es para que por fin Israel se arrepienta de su orgullo, que es el pueblo más orgulloso de la historia. Sí, sí. Esto está clarísimo. Y cada uno de los judíos, tú hablas de ellos con cualquier cosa y como ellos piensan diferente, se tienen que llevar la razón. No hay por dónde. No hay por dónde. Discutir. Encima, como son los descendientes de Abraham, hijos de Abraham somos. Le decían a Jesús como diciendo, ¿tú de qué vas? ¿Entiendes? Y nos llamas esclavos, ¿no? Entonces, ellos amparándose en la Torá, amparándose en el Omnipotente que cumple sus promesas de protegerlos y de que nadie los puede destruir, y amparándose en su inteligencia superior, porque la idolatría entontece y ellos han sido liberados de la idolatría hace 5.000 años, aunque siempre ha habido perversos idólatras entre ellos, pero en la mayoría... No, y la educación general, desde el monte Sinaí, el pueblo judío ha tenido educación general, no divina. Ha tenido un analfabeto en ese pueblo. Y claro, son muchos años. ¿Te imaginas? Miles de años sin idolatría que entontece, sin dejarse manipular por los gobiernos satánicos del mundo. Y con una educación básica para toda la población. Por eso les dice que no se asimilen a las naciones, porque las naciones están gobernadas por el príncipe de este mundo. Y entonces las tiene totalmente contaminadas y las esclaviza y las manipula y dirige. Entonces, pues es lo mismo que con Rusia. El nuevo orden mundial no puede sujetar a Rusia y entonces hay que machacarlo. No quiero justificar a Putin, por favor. Es un hombre cruel, pero... No, y a Bolsonaro, y a Trump... A todo el que se ponga al sistema. Esto es así. Y especialmente a los judíos, porque no consiguen doblegarlos. Y encima... siendo tan pocos, crecen y crecen y crecen en poder económico, en ciencia, en descubrimientos científicos, de tal manera que se han constituido en la mayor tecnología del mundo.
y tienen ese dominio, y entonces hay que aniquilarlos, ¿no? Esa es la envidia, el odio que despierta. Y como consecuencia de tener los mayores descubrimientos científicos y la mayor tecnología, son multimillonarios, es decir, que manejan la mayor parte de las finanzas del mundo. Sí. Y eso les enorgullece a los judíos. Y ahí está su gran problema. El orgullo por su inteligencia no acompañada de la humildad y el amor al dinero que reye todos los males. Y Dios por eso les quebranta. ¿Y el plan cuál es? Todos tienen que volver a casa. Claro. Los cazadores van a ir persiguiendo y pronto empezando a matar, que ya lo han hecho. Sí, ya empiezan. Épocas, para que se cumpla la profecía. No puede quedar ni uno solo, dice Ezequiel, fuera de Israel. Porque lo perseguirán a muerte. Y que bueno, millones de israelitas y de sefardíes, que eso incumbe a España, que debe cumplirse la profecía de Abdías 20, los cautivos de Sefarad repoblarán el Negev, los sefardíes. Se calcula que hay 4 millones de sefardíes en España, que los que sobrevivan podrán llegar al Negev para repoblarlo. Aunque hablan de una población de 70.000 judíos en España, pero hay 4 millones. Y luego los millones de sefardíes que están por toda América Latina y... Sí, por Europa. Hoy, en estos días se cumple el Año Nuevo judío y comienza el año 5786. El problema para nosotros es que no sé por qué hay 210 años que no se contabilizan. Eso significa 5996. Quedan 4 años para el año 6000 judío. Para mis cuentas, el año 6000 empezó en el 1996. 4, que es... porque el calendario tiene un error de 4 años, sí. Hablando del calendario cristiano. Del cristiano, porque sí. Jesucristo no nació en el año 0, sino 4 años antes. En el -4. Entonces, si sabemos que al tercer día nos resucitará el tercer milenio después de Cristo, empezó en el 1996. Sí. Pero más o menos. Pero porque también hay una diferencia en cuanto al cómputo del calendario judío al cómputo de nuestro calendario. Hebreo. Una diferencia en cuanto a días. Días sí. Entonces, y esto pues nos lleva a que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días y el 7º día descansó. Y un día para Dios es como 1000 años, 1000 años como un día. Entonces resulta que los 7 días de la creación de Dios, comparables con los 7 milenios, estamos en el 7º milenio y va a celebrar su Shabbat milenial, el reino de Cristo de 1000 años. Pero primero dice, antes de descansar, que el 7º día terminó su obra. Entonces ahora está terminando su obra. Una obra extraña, la de quebrantar a todo el mundo, que lo va a hacer pedazos. Porque la mayoría de los habitantes del planeta son idólatras del mamón, del amor al dinero. Son una gran mayoría. Y también va a quebrantar a los judíos porque no va a permitir que ningún judío pueda entrar en la ciudad de Jerusalén santificada. Que no esté revestido con la sangre de Cristo, que no esté renacido y sellado con el sello del Espíritu Santo. Y por eso Santo. Lo está quebrantando y los va a quebrantar y vamos a ver cosas tremendas, ¿no? En las cuales pues Dios puede ser que tenga plan de usarnos allá en el Negev como sefardíes o como pues ayudadores, por supuesto, que en este boicot mundial que van a ir estrechando contra Israel, pues obcecadamente, porque eso será el caos económico inimaginable. Claro. No, en cuanto quitas al pueblo judío que controla tecnología, economía, y lo quitas del medio, ¿qué es lo que queda? Ladrones,
Es decir, claro, la cueva de Alibaba. Asesinos. Y entonces se viene abajo todo el sistema. Blasfemos y servidores de Satanás. Y se viene abajo todo el sistema. Lo que hemos visto en la ciudad de Nazaret, como cuando los árabes, los palestinos, han ido tomando posiciones, esa ciudad ha dejado de ser una ciudad limpia, con servicios en condiciones, tal, no sé qué, para convertirse en un caos, en un basurero, sí, definitivamente. Y ves, dice, bueno, ¿por qué? Porque los que están habitando, dirigiendo, administrando, ¿qué ocurre? Que el que está en una posición de autoridad tira para adentro. A pillar todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Entonces, la gente se queda cada vez con menos. Es lo que está pasando con los trenes en España, con todas estas cosas. Pero es que es la realidad. En cuanto quitas al honesto, al que, aunque haya sacado muchos beneficios, pero siempre un país que ha habido liberalidad, todo el mundo, hasta el más pobre, ha tenido beneficios. Y luego resulta que viene esta gente y lo que ocurre es todo lo contrario. Si te vuelves de espaldas a Dios, lo dice Romanos 1, como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios les dio una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces luego tienes todo lo que pasa alrededor, son los síntomas de una vida de espaldas a Dios, que lo que trae es maldición en lugar de bendición. Bueno, damos la felicitación a los judíos por su año nuevo y damos la gloria a Dios por este tiempo. Sí, me gustaría añadir, pues eso, la Agencia Económica de Turismo, pues con esa relación que tenemos de amor a Israel, pues me manda la felicitación Shana Tova. Si quieres felicitar a un judío, dile Shana Tova, feliz año. Bueno, la verdad es que el año no puede ser feliz. Yo lo cambiaría por feliz tú. Sí, en el año. Y si realmente quieres ser feliz, solamente hay una manera: a través de la gracia de Dios en Jesucristo. Él es el único dador de paz, que no hay felicidad sin paz, dador del gozo del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es el que nos llena de amor de Dios, porque Dios es amor, y de ese amor pues nace una alegría inmensa, inagotable. Entonces, Shana Tova sí, pero yo preferiría decir Shana Tu. Sí, pero no sé cómo se dice en hebreo. En realidad, ¿cuál es el tema? Que después de la humillación, el pedir perdón, y entonces Dios da un año más de vida, esa es la mentalidad judía, ¿no? Un año más de vida que empieza como oportunidad para poder tener o acercarse a la felicidad y a la perfección que Dios produce, ¿no? Esa es la mentalidad del judío, y por eso si hoy te encuentras con un judío, dile, Dios te bendiga en este día, en este año, ¿no? Efectivamente, que el Señor te bendiga a ti y a tu familia y todo lo que emprendas, pero sobre todo que te dé la gracia de aprender a respetarle, honrarle, obedecerle. Porque no cabe duda de que no se puede uno burlar de Dios y decir bendíceme, bendíceme, pero luego haré lo que me dé la gana. En cualquier caso, os seguimos invitando a nuestro viaje de peregrinación, que Dios mediante realizaremos el 8 de diciembre. Sí, todavía hay plazas. Rápido apúntate para que no nos pase como en otras ocasiones, donde celebraremos en ese viaje en Jerusalén nuestro pequeño congreso de palabra profética, que, bueno, pues cada vez se van cumpliendo más las profecías que Dios nos ha ido dando y que están escritas en la Biblia. Solo hay que desentrañarlas, escudriñarlas y recibir la revelación de sus cumplimientos. Pero estaremos allí y vamos a gozar como en cada viaje, sin miedo, porque agradamos a Dios. Y la mejor manera de hacerlo es tener compasión, misericordia por Israel, que va a ser cada vez más perseguido, que siempre ha sido perseguido, que ha sufrido como ningún otro pueblo, pero que ahora, una vez más, está siendo atacado de forma global. Y decirles, os amamos. No somos antisemitas, no somos anti ningún ser humano, somos antipecado.
somos antimentira, somos antirracismos y odios ancestrales o recientes. Somos amor como Dios es amor y queremos manifestarte que te amamos, judío y si pudiéramos palestino también, pero no, eso no implica que aceptemos la maldad que practican muchos seres humanos y que encima se regodean por hacerlo. No, el pecado no lo vamos a blanquear. Somos claros denunciantes y perseguidores del pecado, pero amamos al prójimo en Cristo Jesús. Ven con nosotros a Israel, a Jerusalén. Será el mejor viaje de tu vida. Vamos a orar, sí. Señor, y escuchando, leyendo Santo. la palabra en la que tú a tu amigo Abraham le proclamas que el que te bendijere será bendito y el que te maldijere será maldito. Nosotros queremos bendecir al pueblo de Israel como descendiente de Abraham, que recibe las promesas de Abraham y que luego con la venida de Jesús a este mundo nos ha llegado también a nosotros esa bendición. Señor, queremos bendecir a Abraham y a sus descendientes, sobre todo a todos los que son hijos de fe, del Padre de la fe, ¿sí? Y que realmente se manifieste tu honor, tu honorabilidad, tu honra, tu poder y tu fidelidad en ellos, Señor. Señor, y queremos así poder ser utilizados, Señor, para traer a celos y para llevar tu amor a aquellos que son judíos y que necesitan de ti, que puedan tener la revelación de tu presencia y que ese texto de Juan 1, en el que los suyos no lo recibieron, se pueda cambiar en que en la realidad que al final de los tiempos reciban al Mesías que vino a traer vida y que murió por nosotros allá. Y también te pido por todos aquellos que han recibido ya a Jesús, tanto judíos como gentiles, Señor, que tú los bendigas en este día y los llenes de tu presencia, los guíes por tu Espíritu Santo y manifiestes tu gloria en sus vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por tus reflexiones, ¿no? Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.